se han atrevido a enfrentar un poder que podríamos decir va más allá de lo que son capaces ellos de contener. Hablamos de Europa. Sí, era noticia hasta hace unas horas, se hablaba mucho sobre esto, la posibilidad, la posibilidad de que el viejo continente, a través de estos gobernantes que aparecen como fachada, por supuesto, retire las restricciones a Ucrania con el objetivo de atacar a Rusia con armamento occidental, vale decir, con armamento de la OTAN, ¿correcto? Esta situación pone en peligro la seguridad de los pueblos europeos, entre otras cosas. Del mundo, habría que decirlo también. ¿Y esto por qué lo decimos? Porque esta provocación del Parlamento Europeo de discutir esta posibilidad, de plantearlo como una realidad, ha generado una contrarrespuesta en la Duma estatal rusa, diciéndoles a estos señores, bueno, hagan lo que a ustedes les parezca conveniente, pero acuérdense que nosotros tenemos un juguetito llamado misil Sarmat que es capaz de llegar en 3 minutos con 20 segundos hasta Estrasburgo, sí, aquella frontera franco-alemana. Rusia es capaz de pegar mucho, ojo con este detalle. Entonces, en este instante, señores, podemos decir que puede pasar cualquier cosa. El futuro pende de un hilo. Vamos a desarrollar este tema con un invitado de lujo, un analista internacional, un amigo de la casa, por supuesto. Estamos hablando del señor Eduardo Luque, con quien hablaremos de esta situación y, por supuesto, seguramente ustedes querrán saber qué está pasando en el Líbano. Escaló el conflicto. Israel pone nuevamente la región, el Medio Oriente, en vilo. Vamos a hablar de eso también, por supuesto, queridos amigos. Esto es Prensa Alternativa, mi nombre es Enzo Enchante y le doy la bienvenida a Eduardo Luque. Eduardo, ¿cómo estás y bienvenido? Muy bien, y como siempre, encantado aquí nuevamente de estar en el programa, intentando aportar lo que sabemos eh, y esclarecer un poco la situación, porque está realmente muy interesante, como tú dices, pero también muy compleja, ¿no? Porque hay muchos factores, muchos frentes abiertos, muchos elementos que se relacionan entre sí y que aparentemente no tienen ninguna relación. ¿Quién diría que tiene relación la guerra en Ucrania con el conflicto en Oriente Medio, en Gaza y en Cisjordania y ahora en el Líbano? ¿Qué relación podría tener? Pues puedo asegurar a los televidentes que tiene muchísima relación, como ya explicaremos en este programa. Perfecto, Eduardo, vamos a hablar mucho sobre esta situación. La posición que toma el Parlamento Europeo, a ver, adoptando, entre otras cosas, una resolución que insta a los países miembros de la Unión Europea a eliminar cualquier tipo de restricción que pueda haber, cualquier tipo de restricción que impida que Ucrania pueda utilizar armas de Occidente, vale decir, de la OTAN. Estamos hablando de, entre otras cosas, misiles de largo alcance. A ver, la situación es muy complicada ahora mismo. Si uno empieza a revisar los dos frentes, ¿no? Empezando por este tono provocador del Parlamento Europeo, que casi siempre hay que resaltar este punto, encuentra un vacío, ¿no? Muchas veces se dice, bueno, ellos hablan mucho, no llegan a accionar, es pura retórica. Ahora mismo, de hecho, se confirmó hace minutos, han desembolsado 35.000 millones, me parece, el Parlamento Europeo para financiar, bueno, la Unión Europea para financiar a Ucrania. Pero más allá de esto, esta posición que tomó el Parlamento Europeo encontró una respuesta en Rusia, en la Duma estatal, para ser precisos, porque señores, han dicho claramente desde la Duma, bueno, sí, ustedes tienen capacidad de golpear, lo sabemos claramente, pero nosotros tenemos capacidad de responder. O sea, no piensen que esto va a ser simplemente una actitud en la cual Rusia se quedará de modo pasivo, ¿no? O sea, no. En la Duma estatal, literal, le han dicho a Europa, nosotros también tenemos con qué golpear, ¿sí? El misil Sarmat, aquel que es capaz de llegar en 3 minutos con 20 segundos hasta Estrasburgo. Lo dijo Vyacheslav Volodin, que es el presidente de la Duma estatal, quien está furioso con el Parlamento Europeo. Lo culpan de querer agravar el conflicto en Ucrania. Y claramente pensar en Estrasburgo es pensar en Francia, en Alemania, una zona que creo yo, no sé si esto pasará de ser una amenaza como tal,
y no se llegará a efectuar, pero dicen por ahí que en tiempos de guerra todo es posible. Así que Europa, o el Parlamento Europeo, para ser preciso, a través de sus gobernantes, empieza a escalar el conflicto. Eduardo, ¿qué te dejan estas últimas horas de tanta tensión para el mundo? Lo que deja es una situación, como tú vienes bien definiendo, una situación muy compleja, extremadamente compleja, donde vemos que el Parlamento Europeo, que por cierto, ya hemos de decirlo, no tiene competencias para hacer este tipo de declaraciones, ni la más mínima, legalmente no está reconocido su capacidad legal para hacer este tipo de declaraciones que se asemejan enormemente a una declaración de guerra por parte de Europa hacia Rusia. Y digo que el Parlamento Europeo en este momento se ha colocado más allá de las leyes de la propia Unión Europea. En este momento el Parlamento Europeo no representa ni los intereses ni los deseos de la ciudadanía europea, que no quiere una guerra contra nada menos que en Rusia, un país armado de armas nucleares hasta los dientes. Y que poco a poco se le va empujando a que pegue un manotazo en el tablero definitivamente y iniciemos un proceso de escalada que no sabemos a dónde puede conducir. La estulticia, la estupidez, si me permite la expresión, de los europarlamentarios europeos es absolutamente increíble. Han votado a favor 425 europarlamentarios. Han votado en contra de la resolución 131. Se han abstenido 63. Han votado los partidos de la derecha, como el partido de Macron o el partido de la primer ministro italiana de la derecha, el partido alemán de Schulz, que no sabemos si está en la derecha, aunque él dice que es de izquierda, y han votado partidos socialdemócratas como el Partido Socialista Obrero Español, Partido Socialista Obrero Español, que votan la guerra, que votan esta declaración de guerra. Y han votado, paradójicamente, fíjense, la situación política, la confusión que existe a nivel político en el Europarlamento, que los partidos verdes y ecologistas han votado por la guerra, han votado por amenazar a Rusia, cuando históricamente los partidos verdes europeos se habían manifestado siempre por la paz y por la defensa del medio ambiente. Ahora no, ahora ya han renunciado a la defensa del medio ambiente, se han ido ya hace tiempo, se fueron al bando de la guerra y ahora lo que piden es conflicto y guerra en Europa. A todo esto, un Europarlamento que cada vez representa a menos, es decir, a nadie, porque nadie en Europa quiere una guerra con Rusia, nadie, que cada vez representa menos, pero que está anclado en las instituciones y depende cada vez más de los grupos de presión norteamericanos, que son los que están pagando las campañas electorales de muchos de estos eurodiputados. De ahí que esta gente acaba votando en contra de los intereses de los países que dicen representar y de la ciudadanía que dicen ayudar y preservar. Esta es la realidad. El Europarlamento depende ahora mismo básicamente de los intereses económicos de los grupos de presión que pagan las campañas electorales y sobornan, y la palabra es dura, pero es real, porque los casos de soborno en el Europarlamento es un día sí y el otro día también, y sobornan a muchos europarlamentarios para que acaben votando este sinsentido que se ha votado en las instituciones europeas. La Unión Europea, que se pensó en su día que era el sueño de la ciudadanía europea unida y que por fin podría sobrepasarse a las guerras que habían arrasado el continente, ahora se ha convertido en una pesadilla, una auténtica pesadilla, donde nos llevan con este tipo de declaraciones tan fuera de lugar, nos llevan a zonas que no podemos imaginarnos en este momento. Y la zona más temida, la zona apocalíptica. O sea, a ver, me pongo a pensar en la respuesta de Rusia a todo esto, pues, ¿no? Por eso
hago énfasis que no es que puntualmente Vladimir Putin ha dado la orden de que bombardeen Estrasburgo, ¿no? De hecho no se dice, pero sí claramente Rusia tiene capacidad de pegar y con mucha fuerza. Y hay que decirlo también, más allá de la intención que pueda haber de que exista un daño en la cúpula militar de los adversarios, nunca está de más hacer hincapié que existe un daño colateral, por lo general, ¿no? Más allá de la precisión con la que se busca realizar algún tipo de ataque. Entonces, claramente esto va a generar un impacto en la sociedad europea cuando esto se salga de control. Y yo me pongo a pensar, por ejemplo, Eduardo, en el caso de Estonia. A ver, hace un par de días conversamos con el equipo de prensa alternativa porque nos había llamado la atención una información que es que Estonia había inaugurado una base militar, ¿no? En la frontera con Rusia, casi, digamos, siguiendo las órdenes de la OTAN, de la Unión Europea como tal, y se siguen acumulando las provocaciones contra Rusia. Y se sigue preguntando uno, como seguramente lo harán nuestros espectadores de prensa alternativa, ¿y qué está esperando Rusia para poner en su lugar estos personajes, ¿no? Porque Eduardo, da la sensación, y esto lo han dicho expertos militares también de Rusia, que la única manera que se sienta el golpe es con una especie de exhibición por parte de Rusia. Algunos dicen, bueno, es momento de hacer pruebas nucleares, ¿no? Ensayos que sean televisados para que tengan conciencia. Ese es el punto. ¿Cuál va a ser la gota que derrame el vaso, Eduardo, considerando la paciencia con la cual Vladimir Putin está afrontando este conflicto contra la OTAN? Hay que recalcarlo, contra la OTAN, no contra Ucrania enteramente, contra la OTAN. Sí, efectivamente, como bien dices, es un conflicto, ya es evidente, entre la OTAN y Rusia. Ucrania es solo el campo de batalla y ha puesto los hombres, ha puesto la sangre, ha puesto la carne de la gente que ha quedado en el terreno o que han quedado malheridos para el resto de su vida, ¿no? Pero es un conflicto directo entre la OTAN y Rusia, un conflicto que además ahora tiene este campo de batalla, pero si no se remedia, este campo de batalla será ampliado al resto de Europa. Esto también es otra de las realidades que parece que los políticos europeos ignoran o no quieren ver o no están capacitados o tienen tanto miedo a las represalias de Estados Unidos que los paraliza o sencillamente que tanto les dan sus pueblos porque ellos representan a otros intereses que no son sus naciones. Hay una cosa importante que tenemos que analizar también y que se analiza muy poco, ¿no? Es de cómo estos, porque la pregunta es, ¿cómo es posible que estos políticos europeos, por ejemplo los alemanes, ¿no? hayan permitido que se corte el Gulf Stream, que se vuele, que no hayan pedido explicaciones a Estados Unidos o a Polonia o a los países implicados en la voladura y lo hayan permitido en silencio cuando además ahora, esta semana mismo, hablaba la Volkswagen, que es la fábrica por excelencia en Alemania, que iban a cerrar no menos de 4 plantas porque la producción de coches era inmensamente cara, no era rentable ya, primero por el costo de la energía, que ahora la obtenían de Estados Unidos, y sobre todo por la competencia china. ¿Cómo es posible que un gobierno como el que representa los intereses de una nación haya callado de esta forma? La única explicación es simple. El canciller Scholz, como el presidente Pedro Sánchez en España, o como el señor Macron en Francia, o como el señor Cameron en Reino Unido, o como otros, en realidad ya no defienden los intereses nacionales, defienden los intereses de los grandes grupos financieros que les apoyan y les pagan las campañas electorales. BlackRock es el amo de Europa y Vanguard son los dos grandes fondos de inversión. Estos son los grandes responsables. BlackRock ha comprado por valor de 30.000 millones tierras en Ucrania cuya inversión es ruinosa. La inversión es ruinosa porque estas tierras están siendo recuperadas por el ejército ruso. Por lo tanto, han metido un dineral que vas a perder irreversiblemente. Y este grupo poderoso ordena a sus marionetas políticas, los políticos de la casta europea, que mantengan la guerra, que mantengan el conflicto, ardiendo, a ver si no pierden tanto y pueden recuperar
algo del negocio que habían iniciado, o finalmente ganan la guerra, que es lo que en el fondo piensan. Por tanto, los políticos europeos ahora ya hace mucho tiempo que no responden a los intereses de sus estados, ni a los intereses de sus ciudadanos, sino responden a los intereses de la gente importante que está en las sombras, que son los que realmente dirigen la política, pero que nunca se presentan a las elecciones. Las elecciones solo sirven para que el político salga, haga el discurso y podamos escoger entre este y el otro. Y después son perfectamente intercambiables, porque en realidad, al margen de la cara y de la forma de ser, en el fondo no hay grandes diferencias muchas veces entre unos y otros. Hay, eso sí, honradas excepciones, como siempre. No se puede generalizar. Pero el contexto de lo que estamos hablando va por aquí. Y esto es importante. Y una última frase sobre la paciencia que estábamos hablando del tema de la respuesta rusa. Rusia se lo va a pensar mucho porque va a actuar de forma espejo. ¿Cuál es la base de estos misiles? ¿Cuál es el valor que tienen? Estos misiles son lanzados por personal de la OTAN, oficiales que son de no mercenarios, sino oficiales de ejército regular, que son llevados a Ucrania para dirigir los misiles. Las tropas ucranianas son incapaces de hacer eso porque requiere un entrenamiento técnico muy elaborado y de largos años, y que solo tienen, evidentemente, aquellos países que producen este tipo de misiles, sea el Taurus o sea los modelos ingleses o norteamericanos, ¿no? Taurus alemán. Entonces, estos misiles son lanzados, guiados y desarrollados por oficiales regulares. Están guiados por satélites norteamericanos. Es decir, es fundamental que haya estos satélites porque son los que guían las trayectorias y fijan los objetivos y los impactos. O bien son guiados por aviones no tripulados y tripulados que están sobrevolando la frontera ucraniana, obteniendo información y dirigiendo los misiles hacia su blanco. Por tanto, primero lo que yo haría de Rusia es precisamente cegar los ojos de los que dirigen estos misiles. Ahí entra un amplio abanico de posibilidades. Y evidentemente, si la cosa sigue escalando, la opción de la guerra nuclear es una guerra, es una posibilidad cierta cada vez más, porque la locura parece que se ha instalado en Europa. Europa tiene miedo de que la pérdida de la guerra signifique la destrucción de la OTAN y al mismo tiempo la destrucción de la Unión Europea, porque la Unión Europea no es sino el marco político de la OTAN. ¿Quién manda en Europa? No es la señora Ursula von der Leyen. Esa está ahí, es el farol, es la cortina de humo. Los que mandan son los generales norteamericanos, que son los que definen la política militar de la OTAN y, por tanto, la política, digamos, la línea política que después desarrollará la Unión Europea. Aunque aparentemente es diferente, aparentemente hay autonomía. Eso no es cierto y cada vez es menos cierto. Esa autonomía es utopía, ¿no? No es algo que se pueda percibir. Las declaraciones casi siempre van con una aprobación, un visto bueno a Estados Unidos. ¿Qué pasará, por ejemplo, la próxima semana cuando Volodymyr Zelensky acuda, creo que está ahora mismo ya en Estados Unidos, si no me falla la memoria, porque va a dar un discurso en la Asamblea General de la ONU, Volodymyr Zelensky, ¿no? Un discurso que seguramente será escrito en inglés, ¿no? Por parte de los titiriteros del señor Zelensky, quien dice irá a Estados Unidos a presentar el Plan Victoria. Plan Victoria, después de una derrota posible, ¿no? Catastrófica, Sí, catastrófica. ¿no? Catastrófica. Y yo sigo haciendo énfasis, Eduardo, en qué importante es el equilibrio, porque, a ver, tranquiliza, y lo voy a decir esto sin pasarle la franela al Kremlin, pero tranquiliza la posición, por ejemplo, de el señor Sergei Lavrov, el canciller, nada menos, quien dice, entre otras cosas, que Rusia no quiere una guerra nuclear, lo considera inapropiado,
incluso la simple posibilidad de discutir presionar el botón rojo, ¿no? Esto lo ha dicho en Sky News Arabia, una declaración que dio Sergei Lavrov a Ujú. propósito de esto. Entonces, la pregunta del millón es, si Rusia no quiere guerra nuclear, pero Occidente insiste, y desde luego habrá una contrarrespuesta por parte de Rusia, eh, ¿qué pasaría, por ejemplo? Yo me hago esta pregunta bastante, con bastante énfasis. ¿Qué pasaría si no hubiese un Vladimir Putin en el poder? Porque hay que decir que hay un ala radical en Rusia que pide ya llevar las cosas a un nuevo nivel, pide ya que esto sea o que se deje un mensaje, un escarmiento a los enemigos que tiene Rusia actualmente, ¿no? No sé, se me viene a la cabeza, por ejemplo, Dmitry Medvedev, quien ha sido presidente, hoy es vicepresidente del Consejo de Seguridad, y que tiene un tono un poquito más agresivo que el propio Putin, entiendo yo claramente, desde Telegram, no sé si con cierta autonomía, pero desde una posición que no es la misma de un presidente que tiene que guardar un poco más de compostura. Pero ¿qué va a pasar, Eduardo, el día de que no haya un Vladimir Putin y si es que esto va a continuar, ¿no? O sea, me pregunto, porque claramente Vladimir Putin, entre otras cosas, ha intentado manejar con muñeca esta situación, ha puesto paños fríos. Entonces, yo no sé hasta qué punto no le convenga a Occidente que un personaje como Putin permanezca en el poder, porque está claro, y hay que decirlo tal cual, que hay en Rusia sectores que piden tratar este asunto con mayor voracidad, ¿no? Después de tantas provocaciones. Entonces, podríamos decir, Eduardo, que la situación sigue siendo igual incierta, ¿no? O sea, obviamente Putin va a concluir su mandato y todo, pero la pregunta del millón es si en un futuro esto se mantiene y esto avanza, este conflicto, quién sabe, dura más de una década, puede que llegue al poder alguien que no sea tan pausado, que trate las cosas no con tanta Ujú. frialdad, sino con mayor impulso, ¿no? Esto es una posibilidad. Lo que pasa es que, afortunadamente para todos, yo diría, y en eso coincido contigo, que el Kremlin tiene al frente una persona con la cabeza muy fría. Y esto es importante porque la pregunta deberíamos hacerla al revés, ¿no? Es decir, para que entendamos el contexto, ¿no? ¿Qué pasaría si en realidad lo que le está ocurriendo a Rusia le ocurriese a Estados Unidos? ¿Qué habrían hecho ya los presidentes norteamericanos? Todos sabemos que habrían lanzado todas las bombas nucleares del mundo mundial contra sus enemigos sin importarles un bledo, si me permite la expresión, de las consecuencias, porque ellos se consideran la nación elegida y por tanto tienen derecho de horca y cuchillo sobre los demás países del mundo, ¿no? Afortunadamente para todos, en Kremlin hay una persona y hay un grupo de personas que con una enorme frialdad. Pensemos que al comienzo de la guerra, el primer partido de la oposición, que ahora da apoyo al partido de Putin, que es el Partido Comunista de Rusia, que es el primer partido de la oposición, con un peso significativo en la Duma, pedía desde los primeros inicios una guerra total contra Ucrania. No una guerra, no esta guerra intentando llegar a acuerdos para no escalarla, sino pedían directamente lanzar el ejército y arrasar al ejército ucraniano y ponerse en Kiev en 2 semanas. Todo lo que pedía el Partido Comunista Ruso, que es el primer partido, digo, de la oposición. Por tanto, hay sectores también en la Duma que están presionando muchísimo para dar una respuesta clarificadora a toda esta gente que piensa, creídos de su propia superioridad, que es una línea roja que Putin no se va a atrever. Desgraciadamente han arrinconado tanto al boxeador que el boxeador ahora, si no ve otra alternativa, puede lanzar un golpe de derecha y acabar con el rival en el suelo. Porque Rusia es, no lo olvidemos, la primera potencia nuclear del mundo. Y tiene ahora mismo, ya lo ha demostrado, misiles nucleares y misiles que son que no tienen parangón en el lado occidental. Esto debería hacerle reflexionar, porque por ejemplo el Pentágono, los militares en activo en el Pentágono son muy reacios precisamente a plantear más tensión en la zona,
porque como técnicos que son, ven la posibilidad de una derrota de Estados Unidos, una derrota de todos. Ya poco importaría que fueran Estados Unidos. Eso lo ven los técnicos. El problema es que tenemos políticos que son comprados. Digo la palabra comprados porque existe, así es. Comprados por los grandes fondos de inversión, los que pagan, los que tienen dinero, para continuar esta marcha hacia el precipicio, ¿no? Y además se están viendo cosas curiosas, ¿eh? Se están viendo cosas curiosas. Miren, en la votación en el Parlamento Europeo, ahora acabo de ver los datos, quien ha votado, por ejemplo, a favor de la guerra, a favor de esta resolución, quiero decir, ha sido, entre otros, el Partido Socialista y el Partido Popular, que es supuestamente a la derecha, el Partido Socialista supuestamente a la izquierda. Pues bien, los partidos de extrema derecha, que son los que teóricamente los más belicistas, como Hermanos de Italia, Forza Italia, la Liga Italiana, han votado en contra. Han votado en contra. Otros partidos de extrema derecha se han abstenido, no han participado en esta votación. Y es una cosa curiosa, ¿no? Porque la lucha por la paz había sido históricamente una bandera de las fuerzas progresistas. Y ahora parece que han abandonado esa bandera y ahora parece que esta bandera la van a tomar al menos estas fuerzas de la extrema derecha italiana, ¿no? Que no deja de ser una enorme paradoja, ¿no? La izquierda ecologista, etcétera, de los verdes alemanes, los verdes franceses, los verdes belgas, todos los verdes del mundo, resulta de que ahora apoyan el conflicto, como dijo la señora Baerbock, la ministra de Exteriores del gobierno alemán, ya hace más de un año, dijo que es del Partido Verde, por cierto, dijo que Alemania en aquel momento ya estaba en guerra con Rusia, ¿no? Le salió el pronto militar, sobre todo porque ella no se va a enfrentar a nadie en el campo de batalla. Entonces se puede hablar muy bien y muy fácil desde un despacho, desde un local donde uno tiene aire acondicionado, donde no te falta ningún detalle, y pides a los demás que vayan a morir en defensa de no sabemos qué ideales, porque no hay ningún ideal, pero sí sabemos de qué intereses van a pedir a los europeos que marchemos todos al campo de batalla, ¿no? Y estos ideales no son los de la Unión Europea ni la defensa de los servicios públicos, sino los intereses de las grandes empresas de armamento, que son las que se van a forrar, si me permiten la expresión, con toda esta crisis en Ucrania. Esta es la realidad, ¿no? Esta es la realidad del problema que tenemos ahora planteado. Es evidente siempre que en estas situaciones de tanto desmadre, hayan sectores que se beneficien, corporaciones que se beneficien altamente con esta situación. Y obviamente sí, comparto esa mirada, ¿no? Estas personas que desde la tribuna son muy guerreristas y desde luego no van a empaparse en esto. No deberían hacerlo porque no debería hacerlo nadie en realidad. No deberíamos llegar a este nivel de enfrentamiento, no deberíamos llegar a este nivel de tanto, eh, de haber, digamos, infravalorado tanto la vida, ¿no? A ese nivel de que ya no se hable de la realidad o cotidianidad de una persona que vive en Ucrania como la de un ciudadano que debería, digamos, tener sus propios sueños, ambiciones, aspiraciones, y que ahora se ve encerrado, en jaque prácticamente, porque si no quieres ir a la guerra, pues tienes una guerra pero con tu gobierno, como es el caso del ilegítimo Zelensky, ¿no? Gente que trató de huir por la frontera con Bielorrusia y fueron ultimadas, ¿no? No sé si me dejo entender. Entonces, es, un, es una situación, es un laberinto. Y sí, también hay un punto importante que es, tú lo decías muy bien, Eduardo, tuviste la razón, ¿qué pasaría si esto fuese, o si lo que le están haciendo a Rusia le estuviesen haciendo a Estados Unidos? O, y voy acá a saltar a un tema que también es importante, o le estuviesen haciendo a Israel. Porque vaya que si hay alguien que ha demostrado ser impulsivo y con esa sed de sangre es el señor Netanyahu. No olvidemos lo ocurrido en el Líbano, ¿no?
esta serie de explosiones, ¿no? Sí, 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 sí. Los busca personas que tenían como propósito aniquilar a los miembros de Hezbollah que ha generado un daño colateral, como ocurre en estos casos, que ahora ha desatado una polémica, Eduardo, porque se habló sobre el origen de estos armamentos, o bueno, estos personas, para ser más precisos, que se habrían fabricado en Taiwán. Se dice que hay una firma taiwanesa que habría estado involucrada en el uso de estos aparatos que finalmente generaron un colapso en el Líbano, un ataque que dicen algunos fue la demostración de que el Mossad israelí tiene esa capacidad de penetrar en la inteligencia. Algunos dicen que fueron explosivos como tal y que no hay un tema, digamos, tan sofisticado, ¿no? Que tenga que ver con inteligencia como tal tecnológico, pero el tema, el asunto ha generado una nueva posición desde lo que significa Taiwán. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, Eduardo, en esta paradoja. Si es que China tendría que salir a aclarar algo considerando que Taiwán forma parte de China, que es un asunto que ha generado incluso que el propio Taiwán, el ministro Wellington Koo, que es el ministro de Defensa, haya salido a decir, bueno, nosotros no tenemos nada que ver, nosotros no intercambiamos información con el Mossad israelí, ¿no? Pero desde luego el asunto parece que va a quedar aún con mucha tela por cortar, Eduardo, lo que está pasando en Medio Oriente, Israel escalando el conflicto, ahora está Taiwán involucrado en lo que pasó en el Líbano. ¿Qué mirada tiene sobre este otro momento? Porque, insisto, hay guerra y no solamente se vive en Ucrania, ¿no? Lo que pasa en el Medio Oriente también vale la pena mencionarlo, Eduardo. Sí, porque son escenarios que, aunque separados geográficamente, están unidos por la síntesis y por conexiones múltiples. Que los aparatos en cuestión hayan sido fabricados en Taiwán y como han aparecido en el Líbano es una evidencia de que hay un entramado de inteligencia detrás que ha permitido este trasvase de estas herramientas. De todas formas, hemos de decir una cosa. Israel pretendía mucho más de lo que ha conseguido. En realidad eran unos 15.000 aparatos los que se pensaban que tendrían que estallar. Hoy hemos sabido que los sistemas de inteligencia de Hezbollah habían detectado estos aparatos, pero no tuvieron tiempo de retirarlos de la circulación. Y el Mossad, cuando vio que la operación iba a quedar al descubierto, hicieron estallar apresuradamente todos estos aparatos, ocasionando muchas bajas, también civiles, muchísimas, pero no consiguieron su objetivo. El objetivo era eliminar gran parte de los oficiales y suboficiales de Hezbollah y al mismo tiempo lanzar una ofensiva terrestre hoy, tal día como hoy, en el norte del Líbano, contando que una parte de la oficialidad y suboficialidad de Hezbollah no estaría en condiciones de combatir. Esto le permitiría un avance más rápido y menos complejo para sus tropas. En realidad, la operación no funcionó exactamente como quería Israel y la respuesta que hoy ha dado Hezbollah contra los sitios donde se investigaba y se había dado la orden de activar estos móviles están siendo duramente castigados también con cohetes y misiles por parte de Hezbollah. Pero evidentemente hay un elemento que une los dos frentes y no es únicamente que Estados Unidos esté en los dos alimentando la guerra en Ucrania y alimentando la guerra en Gaza, sino que tanto Netanyahu como Zelensky quieren una respuesta para promover una guerra aún mayor. Netanyahu lo quiere, ha provocado a Irán, ahora provoca a Hezbollah, en la esperanza de conseguir una guerra mayor que implique todo Oriente Medio y que implique a Estados Unidos en un ataque a Irán, que esto es uno de sus objetivos, mientras que Zelensky, a través del tema de los misiles de largo alcance, lo que espera es también provocar una reacción dura por parte de Rusia que provoque la escalada. Ahí están los dos personajes unidos y los dos tienen unos intereses similares, aunque estén separados
geográficamente. Esto hay que verlo así. Incluso podría añadir más cosas, ¿no? Como a través de la financiación que viene de Europa y de la financiación que viene de Estados Unidos, muchas de las armas que compraron para Ucrania y algunas muy novedosas, muy sofisticadas, como la corrupción de la oligarquía militar en Ucrania es tan enorme, muchas de estas armas han aparecido en manos de Hamas y en manos de Hezbollah en el Líbano, en manos de Hamas en la guerra en Palestina y de Hezbollah en el Líbano. Es más, se han visto vídeos enseñando precisamente, dando las gracias a Ucrania por haberles proporcionado armamento tan sofisticado a los guerrilleros de Hamas y a los guerrilleros de Hezbollah. Así que todos los frentes, de alguna forma, están relacionados. Pero, si me permites, hay una razón, hay dos razones últimas en estos dos conflictos que hemos de entender y comprender para tener una idea global de lo que está pasando. Desde mi punto de vista, hay dos grandes variantes que están en el fondo del conflicto. Primera, las elecciones norteamericanas. En este momento no hay nadie al timón de la nave. Ya hemos dicho más de una vez, desde mi punto de vista, que un presidente de gobierno no es sino un árbitro, muchas veces es un árbitro entre diversas tendencias del gabinete, que al final el árbitro decide de esta tendencia se hace esto, de aquella tendencia se hace lo otro. En el gabinete de Biden ahora hay múltiples tendencias, gente que quiere la guerra con Rusia a toda costa, como sea, y hay otras tendencias, incluso desde el Pentágono, en expertos militares que le temen también a esa guerra porque los costos saben cuáles son. Esa es una tendencia. Pero no hay nadie, no hay ningún árbitro, no hay nadie. El señor Biden es un señor que pasa por allí, no tiene capacidad de decisión ninguna, ni capacidad cognitiva. Así que este es un primer elemento. Segundo elemento importantísimo. Estas guerras las tenemos que ver en el contexto de la batalla por mantener el predominio de Estados Unidos como una potencia mundial y la única potencia mundial. ¿Qué es lo que está pasando? A finales de octubre, de aquí un mes, se va a celebrar en Kazán, Rusia, la reunión de los países BRICS. Hasta ahora no sabemos ni siquiera, sabemos que son muchos los países que están pidiendo el ingreso. Sabemos de Venezuela, sabemos de Turquía, sabemos de Indonesia, sabemos de Malasia, pero faltan países. Sabemos de incluso países africanos que van a pedir el ingreso. Pero lo importante no es solo eso. Lo importante es de que, por los rumores que tenemos y la información que tenemos, se va a presentar una nueva moneda. Los BRICS van a presentar una moneda virtual, pero referenciada al 40% en oro, lingotes de oro. Una moneda de curso legal, virtual de momento, pero que tenga oro como resguardo. ¿Qué tiene el dólar de Estados Unidos como resguardo? Nada. Papeles. El dólar se sostiene por la deuda que genera y que todo el mundo está obligado a comprar dólares, bonos de Estados Unidos, para financiar una deuda que no podrá pagar nunca, porque es tan desorbitada que es imposible de pagar. Por tanto, una moneda en los BRICS que realmente tenga solidez, porque tiene detrás oro en cantidades importantes, va a hacer la competencia al dólar estadounidense. Y esto para Estados Unidos es el principio del fin, como potencia unipolar. Por tanto, Estados Unidos va a intentar presionar todo lo que pueda para que los BRICS no cumplan este cometido. Y Estados Unidos siga siendo la potencia hegemónica a nivel mundial. Y por eso presiona tanto a sus aliados europeos que finalmente consigue que el Europarlamento haga esa declaración que literalmente, como digo, es una declaración de guerra contra Rusia. Y la pregunta ahí que también entra es, ¿hasta qué punto, considerando este aspecto de los BRICS, hasta qué punto la fidelidad al bloque, hablo de la Unión Europea, de la OTAN, tenga que ver con la posibilidad de que algún país quiera volverse miembro?
Hablamos hasta hace poco de Turquía, pero a mí me Sí, llamó mucho la efectivamente. atención que Recep Tayyip Erdogan, por ejemplo, saliese con una declaración bastante polémica hace una semana, diciendo que para él Crimea debería volver a manos de Ucrania, ¿no? Como parte de las negociaciones, un pronunciamiento que generó algunas interrogantes en Rusia, ¿no? De hecho, un economista decía, bueno, si esa es la posición del señor Erdogan, no sé para qué queremos negociar con una persona así, hablando de Turquía. En fin, son detalles que seguramente se van a ir conociendo, Eduardo, en las próximas semanas. Ya se acerca la cumbre de Kazán, va a ser histórico, esto va a ser importante para el mundo entero, hay que decirlo tal cual, sobre todo para las naciones que aspiran en América Latina, ¿no? Tú lo mencionaste muy bien, Venezuela, y mucho de nuestro público que nos ve desde allá seguramente esperará con mucha expectativa lo que va a pasar, porque claramente hablamos de un impacto en las sociedades. En fin, Eduardo, hemos conversado mucho sobre estos temas que están dando vuelta ahora mismo al mundo y que son tan interesantes y por supuesto hemos disfrutado profundizar contigo, siempre es un placer conversar, ya lo sabes, siempre todos los viernes aquí en Prensa Alternativa y por supuesto no podemos concluir esta conversación sin una reflexión que nos puedas dejar, una reflexión sobre lo que hemos estado desarrollando en esta mesa. ¿Qué mensaje te gustaría dejar, querido Eduardo Luque, a nuestro público de Prensa Alternativa? Pues yo dejaría una frase de un filósofo inglés conservador, por más señas, un hombre muy conservador de lo que era el imperio británico y que dominaba los mares, del siglo XVIII, un señor que se llamaba Edmund Burke, que decía, entre otras muchas cosas acertadas, tiene una frase importante: para que el mal triunfe, solo se necesitan que los hombres buenos no hagan nada. Esta es la filosofía de Burke, ¿no? Para que el mal triunfe, solo se necesita que los hombres buenos no hagan nada. Esto es lo que estamos viendo en Europa. Es necesario que la sociedad europea y la sociedad mundial tome cartas en el asunto, porque lo que se está jugando, aunque estéis en Perú, en América Latina o en cualquier lugar remoto de Asia, una guerra termonuclear, una guerra nuclear entre Rusia y Estados Unidos no se va a limitar al continente europeo. Hoy sabemos, hace 2 días, que 2 fragatas alemanas atravesaban el estrecho de Taiwán, 2 fragatas de guerra, atravesaban el estrecho de Taiwán a pesar de la oposición china. ¿Qué hace la Armada alemana metiéndose en un conflicto con China, nada menos, por un sitio que no tiene intereses económicos, políticos de ningún tipo, exceptuando que evidentemente ha sido ordenado por Estados Unidos, ¿no? Es decir, entonces este conflicto no se va a limitar al campo de batalla de Europa, se va a extender por todo el mundo, porque evidentemente ahora mismo ya hay una alianza trenzada entre Rusia, China, Bielorrusia, Irán, Siria, Yemen, eh, las, milicias, eh, las milicias sunitas y chiitas dentro de Irak. Es decir, hay un compendio de países y de situaciones que van a intervenir en este conflicto si finalmente escala. Así que vamos a ver cómo se va a extender por muchos más sitios que no únicamente por el escenario europeo. Por lo tanto, hay que hacer un llamamiento a todo aquel que pueda, que hable, que explique lo que está pasando, porque recordemos la frase de Burke: para que el mal triunfe, solo se necesita que los hombres buenos no hagan nada. Muy buena frase que va a tono con lo que tiene que ver la capacidad de implicarse de nuestra audiencia en estas situaciones. Siempre hago yo un llamado a divulgar estos mensajes, estos contenidos, la actividad del ciudadano que puede ver estos programas, ayudan y mucho a que esto pueda ir calando en la conciencia de la persona más cercana que usted pueda tener. Siempre es importante compartir, involucrarse, comentar, ser un usuario activo para poder llevar mucho más allá esta forma de ver la vida que entiendo yo es la más razonable, alejados de todo aquel hecho o situación que pueda generar daño en nuestro propio destino, ¿no? Nuestro presente, nuestro futuro, el futuro de nuestros próximos descendientes, o nuestro descendiente, vale la redundancia. Entonces,
Eduardo, te agradezco por este mensaje, por tu tiempo, por haber desarrollado siempre con mucho conocimiento estas entrevistas. Vamos a tenerte seguramente la próxima semana para seguir abordando Esperemos. lo que va a ocurrir en Estados Unidos, que creo yo va a ser algo relevante, ¿no? Esta Asamblea General en la ONU que va a dejar seguramente bastante Mm. pan sobre la mesa, como se dice. Así que nada, Eduardo, muchas gracias por tu tiempo. Nos estaremos reencontrando en una próxima oportunidad. Esto es Prensa Alternativa. No olviden suscribirse al canal y hacerse miembros con el botón unirse. Nos reencontramos muy pronto. Hasta la próxima.